Hola, buenas noches. Hoy miércoles 24, bueno, ya jueves 25, un poquito más temprano de lo habitual, hoy de esos días complicados tras unos días de movilidad. Hoy no hemos tenido segundo café a la mañana, se nos ha complicado un poco el día, hemos hecho el programa de Negra hace unos minutos centrándonos en el tema de Cataluña, en el tema del 25% en castellano y la negativa de Cataluña, del gobierno de la Generalitat, perdón, a aceptar la sentencia y acatar la sentencia del Tribunal Supremo. Hoy anoche vamos a intentar explicar alguna historia más que creemos muy interesante y vamos a empezar con los titulares como hacemos todos los días a la noche. El primero y fundamental, tras la, en principio, aprobación de los presupuestos, falta la parte formal. Muchos podrían pensar que hay euforia en la Moncloa y lo que nos llega precisamente es que no hay euforia. Cada vez se ve más cerca la salida que la continuidad. Algunos dirán, lo vamos a explicar obviamente, con los presupuestos todo está atado y bien atado. Bueno, veremos hasta dónde está atado y bien atado, porque los movimientos cada vez son más flexibles, vamos a decirlo así, y la situación cada vez es más complicada. El resto de medios dirán lo que sea, nosotros decimos lo que decimos y cuando lo decimos sabemos por qué lo decimos. Tenemos como segundo titular que se han tumbado los presupuestos. Curiosamente, en Andalucía, PSOE y Vox han votado en contra. Bueno, si miráramos el ejemplo de Suecia, no aprobar los presupuestos sería convocar elecciones inmediatamente. Vamos a ver qué pasa en Andalucía. Porque al final el tercer titular es que cada vez parece más claro que empieza a haber movimientos para preparar, digamos la palabra, la calle, mediáticamente, con movimientos, podríamos decir, hasta pendulares casi, con pruebas y ensayos, para un hipotético gobierno del PP. Incendiar la calle es el objetivo de los que ahora están en el gobierno y ya están pensando en ello, con lo cual obviamente quiere decir que están pensando en que salen del gobierno. Fíjense el detalle que hablaremos en este titular. Como pueden ver, hoy es un día denso de pensar, es un día de esos de reflexionar y es un día de esos donde difícilmente en cualquier otro medio van a escuchar estas informaciones o estas análisis. Luego iremos a ese preacuerdo que ha habido en Cádiz. Curioso. Tras días de intensa violencia entre la patronal y los sindicatos del metal para desconvocar la huelga. Y finalmente entraremos, que hemos comentado hace un momento, en la decisión de la presidenta de Suecia tras felicitarle por el cargo Sánchez a las pocas horas de dimitir, porque curiosamente para llegar al cargo había hecho unas cesiones a ciertos partidos de izquierda y otro partido que en principio le debía apoyar ha dicho que ahí no pasan. Se ha quedado sin mayoría para aprobar los presupuestos y, hombre, ya hay países donde las mayorías se consiguen prostituyendo cualquier cosa y hay otros donde las cosas no se hacen así. Seguramente algunos tienen una democracia y unos líderes más coherentes e incluso éticos y morales, y en otros nada, tenemos al señor que se pasea por el Falcón y que le importa un carajo la vida de los españoles, la salud de los españoles, la educación de los españoles, y le importa todo un carajo mientras él siga en su avión. Si les parece, entramos ya con el primer titular del día. Como decíamos, el titular de la jornada es si realmente en la Moncloa hay euforia o hay descontrol. Esa es la cuestión que se debería estar pensando más de uno y la lógica nos llevaría obviamente que tras sacar los presupuestos pues parecería que todo va muy bien. Hemos leído incluso en algunos medios de que todo va perfecto, que había euforia en la Moncloa. Hombre, y lo que nos llega a nosotros, y saben que en estos temas acostumbramos a equivocarnos muy poco, es que realmente lo que hay es una sensación de desasosiego, una sensación de caos, porque se logran los presupuestos, pero ¿a qué precio? ¿Recuerdan aquello de las victorias pírricas que nos explicaban cuando estudiábamos hace muchos años, cuando realmente se estudiaba, no cuando se hace lo de ahora? Pues parece que va en ese sentido. La cercanía de Bildu y Esquerra cada vez más clara. El miedo que genera, por ejemplo, en el PNV esa cercanía de Bildu porque consideran que se está jugando con fuego, pues no acaba de tener
mucho acomodo en ciertos sectores del socialismo, que está claro que muchos lo que desean es gobernar a cualquier precio, pero hay otros que empiezan a sentirse cada vez más incómodos. Sumemos en el caso de Esquerra, ya rebotarse, vamos a decirlo así de claro, contra el propio Tribunal Supremo, diciendo en pocas palabras que la sentencia del Supremo contra el recurso de la Generalitat para permitir el 25% en lengua castellana en Cataluña, que el gobierno desde el Ministerio de Educación diga, bueno, que eso es una cosa de Cataluña, Che, nosotros no hacemos nada. Parece aquello en aquel periodo del COVID, recuerdan, que se limpió las manos, parece Poncio Pilatos, hemos citado a las victorias pírricas, ahora Poncio Pilatos, vaya usted a saber si acabamos citando a Jesucristo, o usted vaya a saber, o al que abría los mares para salvar a Sánchez, pero la realidad es que incomoda obviamente, incomoda mucho, y no solo en Cataluña, sino en toda España, esa incapacidad del gobierno de liderar nada. Incomoda también y genera cierto caos local, ese cada vez más sorprendente para algunos crecimiento de Yolanda Díaz. Genera incertidumbre, y decimos por dos motivos fundamentales. Primero, porque detrás no hay gobierno, no hay nada. No hay un partido detrás de Yolanda Díaz. Y parece, según algunas encuestas, que se puede llevar hasta el 30% de los votantes del Partido Socialista, los que queden, obviamente, aquellos más escorados a la izquierda, porque son conscientes también, y esto no se dice en las encuestas ni en los análisis, que otro porcentaje grande de votantes socialistas, el que no se va al 3, sino el que sí va al 5, pues parece que se va a quedar en casa o no va a estar nada conforme. Y esta pequeña deriva, que a veces son de esas cosas que con los números que hacemos siempre aquí quedan mucho más claros. Y es que el PSOE, para llegar al gobierno, con las mentiras, recuerden aquello, no pactaremos nunca con Podemos, se acercó al 5 y pasó el 5 hasta el 6. Recordemos, el 10 sería la extrema derecha, para entendernos, y el 0 sería la extrema izquierda, en un hipotético tablero. Y se acercaba al 6 con esos movimientos, rechazando que no podía dormir con Podemos, rechazando cualquier pacto con independentistas, rechazando cualquier pacto con los amigos del tiro en la nuca, pues se acercaba al 6. Y por otro lado, el pinchazo de Podemos le hacía aproximarse también al 3. Tenía una amplia gama del 3 al 6. ¿Qué pasa en estos momentos? Pues que el 3, incluso una parte del 3 y pico hasta el 4, empieza a ver con sorprendente, vamos a decirlo también así, que eso es otro análisis, con sorprendente garantías a Yolanda Díaz más que a Sánchez. Por ahí pierde el PSOE, pero lo que no se habla es que el 6, el PSOE lo ha perdido totalmente. El 5 está a punto de desaparecer. Y el PSOE se va a quedar en prácticamente una estela entre el 4 y el 5 justillo, vamos a decirlo, un suspensillo, vamos, si fueran notas, de los fieles, entre ellos muchos con cargo, pero no cogen nada más. Y esto, claro, que genera descontrol y caos en la Moncloa, porque son conscientes de que aprueban los presupuestos, pero no gracias a los suyos, ni acercándose a sus votantes, sino reforzando el discurso, por un lado, de Esquerra. Oiga, mire cómo doblegamos al PSOE de Sánchez, de Bildu, mire cómo doblegamos al PSOE de Sánchez y encima ponemos a nuestros pies al PNV, incluso a Yolanda Díaz, que mira quién marca la pauta en este gobierno. De izquierdas, soy yo. Parece aquella cantante que cantaba aquello, soy yo, soy yo, soy yo. Pues eso parece Yolanda Díaz, más una groupie que una política real. Y eso, obviamente, a pesar de la aprobación de los presupuestos, pues confunde y mucho la línea, vamos a llamarle, editorial del gobierno. Cada vez menos discurso, cada vez más perdido el discurso, a pesar de la aprobación de los presupuestos, lo cual parece un poco sorprendente, digámoslo así. Porque mucho analista, poco fino, vamos a decirlo también así, asocia simplemente aprobar presupuestos a que la gente ya está contenta, tiene esa mentalidad, algún periodista y periodista, del siglo pasado, de que la gente va a votar a Sánchez por guapo y por no sabemos qué más. Y la sociedad ha madurado
Y la sociedad hay mensajes que no entiende. Y mucha parte de la sociedad, esa sociedad que había votado al Partido Socialista, hablamos de las elecciones, no que tuvieran ahora el voto claro, no claro, sino en las elecciones, pues se ve molesta porque el Partido Socialista se aleje del 6 con rotundidad. Que el Partido Socialista baje del 5 y la otra parte más de izquierda, más de la O de obrero del Partido Socialista, se aleja de un partido que envía, por ejemplo, según algunos medios, las tanquetas, aunque luego el ministro diga que es una cosa el mando policial, a Cádiz. Porque al final suman estas situaciones de una manera inequívoca y todo suma, fíjense, contra Pedro Sánchez. Pierde por arriba, pierde por abajo, luego te encuentras con discursos como el de hoy de Odón Elorza, donde llama directamente al PP y a Vox partidos golpistas. Hombre, no sabemos cuánta gente del Partido Socialista compra este discurso, pero está claro que los votantes que se mueven entre el 5 y el 6, incluso bajando un poco del 5, este discurso no lo compran. Es un discurso más propio del votante que estaría en el 3, pero que por políticas sociales se aleja de un tema que consideran que ya no pinta nada. Porque al final la sociedad es en mucha parte consciente que Franco es un comodín que se ha usado por este gobierno, pero que no les importa una mierda, hablando en plata, ni les importa ni les va a importar lo que pasó con el abuelo que murió en una cama, porque España estaba llena de miserables y de cobardes, hay que decirlo así de claro, que parece mentira que a estas alturas todavía aparezcan luchadores antifranquistas, que a lo sumo lo que hacían era levantar la mano cuando pasaba el general. Y eso es así de triste y de lamentable, pero es la realidad. En este país se crean mitos, a veces con simples chascarrillos y con simples historias de no dormir. Y Elorza no solo eso, dice que ETA está fuera, pero el franquismo no. Hombre, pues no sé, pero algunos pensamos que si contáramos 50 años, los últimos 50 años, que nos llevarían aproximadamente, si estamos en el 20 al 70, pues los muertos ocasionados por el gobierno franquista en las postrimerías de su dictadura, porque era una dictadura, tampoco vamos a irnos con hostias, pues son bastante menos que los que generó ETA. Y hasta donde sabemos, y si alguien dice lo contrario nos lo diga, no se dedicaban a matar niños ni a pegar tiros en la nuca a nadie. E intentar poner en el mismo nivel a una dictadura que unos asesinos en democracia, hombre, pues ¿qué quieren que les diga? No parece de recibo. Lo de Odón Elorza, que recordemos, lleva desde el 79 mamando de la política. Es otro de esos personajes oscuros que en sus momentos fue muy criticado por tener la mano muy abierta a los miembros de Herri Batasuna cuando ponían fotos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y que seguramente vivió los años de plomo con escolta y con miedo. Y parece que es uno de esos rehenes de Estocolmo de aquel momento. Porque parece no solo indignante, sino sorprendente y vergonzoso que alguien que ha vivido, que ha estado en medio de una situación como aquella, se dedique ahora a dar lecciones a favor de los herederos de ETA. Lo de Odón Elorza, pues no tiene nombre. No tiene nombre, hemos dicho en muchas ocasiones, que haya políticos que lleven tantos años o más que casi Franco estuvo gobernando, mamando de la política. Recordemos una cifra tonta y hagamos números, eso que nos gusta hacer a veces en el canal y que creo que a ustedes les gusta, que es, digamos, cosas para reflexionar. ¿Cuándo entró en el gobierno Franco? 1939. Cojan si quieren un bolígrafo, los que estén durmiendo obviamente en la cama no, que sabemos que hay mucha gente que nos escucha en la cama. ¿Cuándo falleció? Porque murió en la cama, no lo olvidemos. El señor
Franco en el 75. Hombre, no hay que hacer muchas matemáticas, a lo mejor a estas horas estamos haciendo esta operación súper complicada. Si fuéramos algún diputado, seguramente necesitaríamos mucha ayuda para hacer esta resta, que es simplemente restar 1975 y le restamos 1939. Y como pueden imaginar, el número que nos da es 36 años. Vamos a hacerlo así, porque a veces hay que explicar estas cosas con dinámica. Vamos a calcular O'Donnell Orza. Empieza en la política en 1979 como concejal en San Sebastián. Estamos en el año 2021, si no nos equivocamos, al final aquí nos podemos confundir. Es decir, del 79 al 21, en números redondos, han pasado 42 años. ¡Hombre! Pues el Orza, llevas tú más años que Franco en el poder mamando de la política. Quizá tú deberías también dar explicaciones de por qué no te has buscado un trabajo y por qué siempre mamas de la política y vas dando lecciones. ¿Por qué has sobrevivido? Y estos son de esas historias sórdidas que a algunos les molesta escuchar. ¿Por qué mataron a tus compañeros, por ejemplo, en el País Vasco, y nadie lo hizo contigo? Cada uno que interprete lo que le dé la gana. Pero hay gente que sabemos, conocemos, que era intocable en aquellos años de plomo. Lo eran algunos partidos, le pregunten al PNV, por decirlo con claridad, creo que no estamos explicando nada nuevo, y eran de esa línea algunos líderes del Partido Socialista en aquellos tiempos. Seguramente la historia acabará explicando estos temas, pero es bueno empezar a recordarlo, porque cuando algunos usan el Congreso para esparcir su basura, como el caso de O'Donnell Orza, algunos deben explicar las cosas como fueron. Ahora que no nos llore, ni que nos diga no sé qué, ni no sé cuánto, y que un día intentaron y no sé qué, no sé cuánto. Sí que había políticos que fueron asesinados, algunos incluso su partido, algunos con menos responsabilidad que el propio Elorza, y algunos tienen claro, aunque no estén aquí, que hay gente en la que no se puede ni se debe confiar, porque un día, a traición, les pegaron un tiro, o un día, a traición, mataron unos niños, o un día, a traición, asesinaron la ilusión de mucha gente. En estos temas hay que ser rotundo, y esto, que para algunos es simplemente un bocazas en el Congreso, con ganas de generar polémica y alejar de la realidad, se convierte realmente, y es lo que preocupa en la Moncloa, en la realidad del mensaje que está enviando ahora mismo el Partido Socialista. Y el Partido Socialista está enviando el mensaje con altavoces de que ETA no existió, que lo de ETA fue un accidente, joder, que solo mataron 800, y vamos, que no pasa nada, y que el PP y Vox son franquistas. Y ese discurso en boca de muchos socialistas genera vergüenza y genera miedo, porque al final se dan cuenta, y lo llevamos diciendo desde hace semanas, que el Partido Socialista se está convirtiendo en un partido presidencialista, en un partido de líder único, y algunos, recordemos incluso a Rubalcaba en su momento, por citar a alguien que no tiene una gran opinión de Sánchez, digámoslo con claridad, creen que Sánchez puede ser no solo el final de su carrera, sino puede ser el final del Partido Socialista en España. Porque si desaparece hacia abajo con ese frente, o como quiere llamarle Yolanda Díaz, que a algunos no le vemos expectativas, pero bueno, consolidaría la democracia, que todos esos excrementos de la política desaparezcan o tengan pocos resultados, pero quedará huérfano una parte de la población. Porque el 3 y el 4 podrá irse a Yolanda Díaz, y el 5 y el 6 jamás volverá al Partido Socialista. Asistiremos en esa catalanización que decimos de la política española a un aumento de la abstención y a una caída en picado del Partido Socialista, que nosotros ya explicamos también, que comentamos hace meses cuando nadie lo decía, que Ciudadanos se desharía. ¿Dónde está Ciudadanos? Inés,
Inés, ¿dónde estás? Inés. Dijimos que Podemos se desharía. ¿Dónde está Podemos? Con el señor que quiere plantar la bandera del Reichstag, el Enrique Santiago, con Belarra y Montero, pues, no sé, llamando ahora a Marlaska, mañana vaya a saber qué están haciendo TikTok y cosas subnormales de estas que hacen y que les parece de puta madre. ¿Y dónde está Yolanda? En Podemos no está. Bueno, nadie sabe dónde está Yolanda realmente, porque os apoya en los restos de Podemos o tiene un futuro un poco negro si hay elecciones inmediatas. En fin, Podemos desapareció. Y nosotros replicamos y redoblamos y diremos que podemos asistir en un tiempo más breve de lo que algunos piensan a incluso la desaparición del Partido Socialista. Y los partidos no desaparecen porque alguien diga que vaya usted a desaparecer. Nadie ha dicho que desaparezca Ciudadanos. Fíjense, allí empezó a salir la gente a velocidades siderales porque entendían que alguien estaba intentando personalizar el liderazgo del partido y llevarlo a lugares que no era lo que se había dicho. ¿Casualidad? ¿Qué pasó en Podemos? Pues el líder máximo, el líder supremo, el dios de Podemos, Pablo Iglesias, se fue dejando organizado todo cuando él era el primero a hablar de círculos y de leches y tal. Eso sí, se fue con los bolsillos llenos buscando una mejor vida en la prensa que entre nosotros. Se debe dar cuenta que se coló en lo de Madrid y que se ha colado ahora. Pero bueno, en fin, el señor Pablo, suponemos, sigue viendo series y sigue paseando por las noches levantando faldas. Pero eso es otra historia suya, que no es menester político. Y en todo caso, el tema de Podemos, pues acabó en lo mismo. Personalismos exacerbados, discurso diferente al que se explicaba. Porque eran partidos donde primaba más la moral, y lo hemos dicho en 1000 ocasiones, que el mensaje político. Eran partidos donde se llenaban de moral, y cuando uno sube por moral, hombre, se hace muy difícil decir otras cosas. Se hace muy difícil mantener la moral en un mundo como el actual, donde es complicado, sobre todo para aquellos que tienen intereses bien económicos, hablamos en este caso de Podemos e incluso podemos hablar de Ciudadanos, porque saben que fuera de la política no tienen donde caerse muertos. Obviamente estamos hablando hipotéticamente, obviamente no estamos deseando nada malo, tampoco sean mal pensados. Y es gente que no tiene esa capacidad ni esa profesionalidad que deberían tener para mantenerse en el lugar. Y fíjense, ¿dónde está yendo ahora el Partido Socialista? Pues en esa línea. Está yendo en la línea del personalismo, obvio. ¿Quién sabe ahora ministros de Sánchez? ¿Saben esas nuevas que pusieron? Si alguno de los oyentes me sabe decir 5 nombres de esas ministras nuevas, les damos, no sé, les regalamos un mapa si quieren. Miren qué les decimos. Sin mirar en Google, que nos conocemos todos, ¿eh? Y esa es la realidad. Mensaje pobre, liderazgo personalista con alguien, aparte de narcisista como Sánchez, con una gran incapacidad de comunicar fuera del discurso preparado. No es un líder Sánchez, no lo ha sido nunca. Y alzamiento arriba, obviamente, de la moral. Y la moral en una situación que cada vez va a ser más conflictiva, con manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera, va a ser muy complicada de mantener. Por eso, la supuesta euforia en la Moncloa, para otros, para muchos, es simple y llanamente caos de lo que puede o está ya llegando. Total descontrol, falta de discurso, falta de mensaje y, oiga, seamos muy rotundos. Estamos en la sociedad, aunque a algunos no lo gusten ni lo entiendan, estamos en la sociedad de la información, de la comunicación. En la sociedad donde el mensaje es muy importante. Donde hay que pisar el suelo, hay que tocar el territorio, como explicamos ayer con lo del Foro de Santiago. Y cuando los políticos se alejan del territorio, se alejan del mensaje, exaltan la moral, hombre, algunos nos recuerda a los tiempos aquellos, aunque ha pasado unos cuantos años, de Mussolini o el propio Adolfo, que se dedicaban a ensalzar la moral y a poca cosa más.
Estamos delante, curiosamente, en una época que se habla mucho de populismo, del gobierno más populista de la democracia en España, más que Zapatero, que ya tiene cojones decirlo, pero bueno, en fin, alguna cosa tendrá peor que Zapatero, Sánchez, que ya parecía imposible. Y esa es la realidad. Nervios, aparición de personajes, como decíamos, como el Orza, que nunca han desaparecido, siempre han estado ahí, pero en primera hoja. Y eso, más de un socialista, de los de verdad, no de estos payasos, más de un socialista mira y dice con tristeza, yo he votado para tener esta gente, he votado para que este señor, el Orza, lleve más años que Franco en el gobierno, en la política. Hombre, pues parece cuanto menos extraño. Olvidémonos ya del puñetero Franco de los cojones, hablando mal, que se murió en la puta cama, porque este país está lleno de parásitos en muchos casos y vividores. Que muerto Franco se chuparon a la política y no la han dejado en 42 años, hombre. ¿Eso es dignidad? ¿O eso es mamar del dinero público? Algunos lo tenemos muy claro. A todo esto, hoy se ha tumbado los presupuestos en Andalucía, lo han tumbado el PSOE Vox. Hombre, y en un escenario normal, hemos dicho Suecia, pero Portugal, cuando no se aprueban los presupuestos y quedan tumbados, hombre, España es la leche, también hay que decirlo, lo normal es que se convoquen elecciones. Y aquí hay que ver la estrategia, porque unas elecciones en Andalucía previas a unas elecciones en España pueden ser un fuerte golpe al gobierno. Parece claro que el PP tiene mucho que hablar aquí. La separación, además, del presidente de la Junta, entre comillas, de Casado, y su aproximación a Ayuso, veríamos que haría más campaña en Andalucía Ayuso que Casado, ya lo avanzamos, si sucede, sucederá eso. Y la irrupción de Vox con la presencia de Macarena Olona, que puede ser un tanque importante en Andalucía, ojo a ese dato, puede llevar al PSOE no solo, obviamente, a no ganar, que eso parece muy claro, recordemos las historias de la mujer del candidato del PSOE y sus cargos, en fin, y puede llevarlo a la tercera e incluso, en plan Madrid, a la cuarta posición. Fíjense qué curioso podría ser el escenario. Elecciones de Madrid. Sí que creemos que en Madrid la diferencia de Ayuso al segundo fue bastante considerable. Pero imagínense en el caso de Andalucía que la diferencia entre el PP y Vox fuera considerable, pero que incluso algún partido de izquierda lograra, por ejemplo, superar al PSOE. Pasaría al PSOE de prácticamente ser la primera fuerza, pasaría a ser la cuarta. Recordemos en Madrid, hemos tenido el lapsus, pasó a ser la tercera detrás de Más Madrid, obviamente superó a Vox, pero podría darse la situación que Vox podría incluso, algunos estiman, superar al PSOE en Andalucía. Y ya veríamos la fuerza que tendría desde Rodríguez a Yolanda Díaz en un PSOE en caída. Y la caída de Andalucía de una forma clara, como fue la de Madrid, también tendría consecuencias. Hablamos de dos de los escenarios políticos más importantes de España, y en caso de elecciones parece más bien claro que el PSOE va a tener otro problema cercano. Y parece por eso que están preparando ya la calle para intentar gestionar la salida del gobierno. Nadie crea que si gobierna el PP, de la mano de Casado, pongamos, con el apoyo Vox o con el apoyo de quien sea, la calle va a seguir como estos años de pandemia, que los sindicatos van a estar callados comiendo marisco. Nadie se lo cree. Pero hay un detalle que todos debemos reflexionar, eso que decíamos antes y que insistimos que nos gusta en este canal, de reflexionar todos. ¿Se ha quemado la calle en Madrid tras la victoria de Ayuso? Que se intentó, por cierto, antes de la victoria. Rotundamente no.
Porque al final, y aquí es donde es la clave que creemos importante, si las victorias son arrolladoras, como fue el caso de Ayuso en Madrid, y como hipotéticamente podría ser por el caso de Andalucía una victoria del PP y Vox, por citar los dos, parece que luego de eso no se arrolla nada. Si las victorias son como las hipotéticas de Casado en un nivel español, por los puntos, podría ser un periodo cuanto menos complicado. Y un gobierno débil es un gobierno débil, sea del PSOE o sea del PP o sea de quien sea. Y en una situación conflictiva hace falta un gobierno fuerte. Y para tener un gobierno fuerte, creo que nadie duda que hace falta detrás un líder fuerte que ahora mismo parece no existir en ningún partido político en primera línea de combate. Luego pasan cosas como lo de Cádiz. Luego de 6, 7, 8 días de conflicto se ha llegado a un preacuerdo. Siempre está bien, lo hemos dicho en muchas ocasiones, negociar, hablar, llegar a acuerdos, todo lo que sea hablar es mejor que pegarse de hostias, vamos a decirlo así de claro. Y cuando algunos nos hacemos un poco mayores lo vemos todavía con más claridad, más que nada porque tampoco tenemos mucha capacidad de salir a manifestarnos ni salir a pegar porrazos en uno u otro lado, para que vean que en ese sentido no nos mojamos con ninguno. Y parece que se haga un preacuerdo en Cádiz. Y es lo que al final te hace reflexionar, porque algunos dicen, si no hubiera habido las manifestaciones, no hubiera habido preacuerdo, si no hubiera habido no sé qué. Bueno, cada uno puede tener sus argumentos. Al final los acuerdos, llamamos preacuerdo, pero los acuerdos, al final lo que es que ambos ceden. Porque es la gracia de llegar a un acuerdo. Si son acuerdos donde todo el mundo se queda con la suya, no acaba habiendo acuerdo. Y lo triste y real es que el sector del metal, les guste o no les guste, como hubo la reconversión naval hace años, que miren, que algunos criticamos muchas cosas socialistas, pero creemos que se hizo porque se debía hacer, así de claro, a quien le moleste, mala suerte, y creemos que el sector metal, como la mayoría del sector industrial en este país, pues tiende a desaparecer. Y tampoco hay que hacerse analista internacional. Bueno, si viniera Eduardo Garzón, el hermano del ministro, seguramente nos explicaría una milonga de esas que le gustan explicar, de esas que debió aprender en la Universidad de Tontenis Brasbo, o yo que sé dónde, porque no parece hoy día Uta Brasbor, o yo que sé dónde la debió aprender, porque tampoco parece que haya aprendido mucho este buen hombre. Pero la realidad es que al final la diferencia de valor de las cosas en una sociedad como la actual es el coste de producción de los trabajadores. Nadie se ve equívocos. Conseguir 1 kilo de hierro pues cuesta más o menos lo mismo. La diferencia es el valor que le das a su manipulación, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿queremos una sociedad mejor, de sueldos más altos? Genial, perfecto, algunos apostamos por eso, pero parece claro que si hay que pagar por picar, y vamos a poner ejemplo muy bestia, por picar con un martillo una púa, nos lo harán más barato en otros países y el coste de producción será más barato que aquí, digan lo que digan. Y o reciclamos a nuestra población, a nuestros trabajadores, a nuestros empresarios, si quieren también, a nosotros nos da igual en ese sentido, en otro tipo de negocios, o tenemos un problema lógico y normal, que la reestructuración como fue la naval, será la del metal, será como fue la minería, etcétera, etcétera, serán movimientos normales, porque a más crecimiento de una sociedad, a más empleo con mejores condiciones, menos oportunidades de trabajos donde la mano de obra sea fundamental en la cadena de valor añadido del producto. Vamos a decirlo así rápido para quien lo quiera entender, y si nos escucha Garzón, que lo aprenda y se lo apunte en un papelito, se ponga un post-it en el despacho y mañana lo diga cuando vaya con Mejide o con cualquier programa de estos. Y esa es la realidad. Y jamás, en este momento actual obviamente, va a competir con nosotros. Podremos competir, con otras economías. De la misma forma que economías que antes eran subdesarrolladas y han evolucionado, hay economías detrás que las van a sustituir. Es algo lógico y normal. Al final, todos queremos comprar, no sé, yo tengo aquí visualmente ahora una tostadora, pues una tostadora que funcione perfecta, pero que sea más barata que otra.
Claro que nos gustaría que el diseño sea de no sé dónde, pero al final, como un Macintosh, por decir el ejemplo también visual, ¿dónde salen los componentes? No salen de una fábrica de Múnich, no salen de una fábrica de Zaragoza, no salen de una fábrica de París, no salen del downtown de Nueva York. Somos una sociedad a veces bastante hipócrita, pero sobre todo bastante ciega. ¿O alguien estaría dispuesto a pagar por un ordenador que ahora vale 1.000, 15.000 euros porque le dijeran que se ha hecho en Albacete? Hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que no. A lo mejor soy un incompetente y no me entero de nada, pero bueno, algunos creemos que eso es la realidad y en ese sentido, los parches que se hagan en sectores como el metal, etcétera, van a ser eso, parches que no van a solucionar el gran problema de fondo, que es que la sociedad cambia, los sistemas de producción cambian y algunos que siguen gestionando, hablamos de sindicatos, gobiernos y patronales, parece que no se enteran de la misa la mitad. Y luego tenemos la parte, no sé si llamarle ética o coherente, que nos diferencia de otras sociedades europeas, en este caso, la sueca. La presidenta elegida a las 8 horas, le felicita entre medio Sánchez, primera mujer presidenta, guau, 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 Sánchez contento, y a las 8 horas le dan, ¡pam!, la señora, que le importa un huevo, obviamente, que la haya felicitado Sánchez, no le ha dado tiempo a hablar con él. Imagínense, si Biden no ha hablado con Sánchez en un año y pico, imagínense la sueca. ¿Qué leches va a hablar con Sánchez en 8 horas? Aunque Sánchez dirá que le ha explicado la Constitución en 5 minutos, perdón, en 5 segundos. Pero saben que Sánchez tiene una capacidad de explicar en 8 segundos, explicarte la historia ilustrada de España. Aparte ilustrada, yo creo que pone gráficos y todo. En fin, pues la presidenta, para llegar a ser presidenta, había cedido unos temas a partidos de izquierda y otros partidos un poquito más al centro han dicho que no les gustan esos pactos y han dicho que por ellos no, con lo cual no aprueban los presupuestos y ella, en un acto que creemos normal en política, oiga, no apruebo los presupuestos, me voy. Que han pasado 8 horas como se han pasado 8 años. Fíjense la diferencia. Vamos a ver qué hacen en Andalucía, por cierto, al no pactar los presupuestos. Tema 1. Pero tema 2. La diferencia incluso no solo hablamos del presidente, en este caso de Sánchez, sino de los partidos que corren por España. Resulta que el PNV va a ponerse a favor de lo que vota Bildu. Teruel existe, no sabemos bien quién es, pero bueno, dejémoslo ahí. A favor de lo que vota Bildu o lo que vota Esquerra. Y esa es la incongruencia de este país. Aquí no es que no exista la presidenta que dimite, que obviamente no existe, porque a Sánchez ya le hemos dicho, para sacarlo del Falcon, del whisky y los puros, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Yo creo que si le ponemos el Falcon en una prisión, con los ratoncitos, yo creo que se va directo a la cárcel solo por estar en el Falcon. Pero la realidad es que no solo hay que criticar al presidente en este caso, que total lo hace para sobrevivir, sino a toda esa partidos que, fíjense en Suecia, no les gusta lo que ha dado a un partido y dicen que fuera. Aquí nos da igual lo que des a otro, mientras a mí me des. Y esa es la diferencia de partidos que se preocupan por un país o partidos que se preocupan por su bolsillo. Ejemplo sueco, ejemplo español. Aquí cada uno va a pedir lo suyo y le da igual que lo que los otros pidan sea una burrada o una cosa rozando la ilegalidad o saltando la legalidad. Porque lo que les importa es lo de ellos. En Suecia, un partido dice, oye, que eso que has pedido no nos gusta. Nosotros no lo vamos a aprobar. Esa es la verdadera democracia. Y eso es como aquello que decía, vamos a acabar con esto, aquella frase que a algunos nos gusta, que hemos citado alguna vez, a Friedrich Nietzsche, el filósofo, que decía que al final, algo así como que el hombre iba caminando por una cuerda hasta llegar a ser Dios, es decir, la perfección, que nunca llegaba y nunca llegaría porque siempre se caía, pero tenía ese objetivo de llegar. Y quizá el objetivo de la democracia española, que va en camino y seguimos diciendo que se va reforzando, es llegar a ese momento donde no solo el presidente dimita cuando le hacen tragar cosas con la boca abierta, y no haremos comentarios graciosos de esas cosas blancas que caen, pero que los partidos políticos, oposición o no, se preocupen por España y no solo por lo suyo.
Ahí es cuando diremos, cáspita, este canal no tiene sentido, este programa no tiene sentido, porque la democracia ha madurado suficiente para que nadie tenga que recordarles en qué consiste la política y en qué consiste gestionar la sociedad. Como decíamos, hoy no hicimos el segundo café, lo hemos intensificado más el programa de noche, nos hemos ido casi a 40 minutos y como siempre el Patreon, el canal La Transferencia y como siempre decimos, nos vemos mañana, por cierto, seguimos.